Entonces, el tema de la Lectio Divina en los Padres del Desierto, como aporte para nosotros, eremitas en el siglo XXI, tiene algunos aspectos bien interesantes. En primer lugar, quiero hacer una diferencia. Cuando nosotros hablamos de Lectio Divina en el siglo XXI, siglo XX, estamos hablando de un espacio, una pieza, una mesa, una silla, alguien que se sienta con una Biblia en las manos y lee determinado tiempo. Lee y ora determinado tiempo, ¿verdad? Dialoga con Dios. Para los padres del desierto, la Lectio Divina era ese vínculo con la Sagrada Escritura, pero era mucho más amplio, como vamos a ver. Lo que sí tenemos que tener clarísimo que cuando hablamos de Lectio Divina se practica con la Biblia. Y la Biblia es una escuela para la vida del monje, bien sea eremita o cenobita. Supongo que todas han leído la vida de San Antonio Abad, así que no voy a hacer como mucha referencia al texto, pero sí a las situaciones. Recuerden cuando Antonio, joven, va al templo, va a la iglesia, ¿verdad? Y escucha el texto de Mateo 19, versículo 21. Vamos a leerlo. Mateo 19, versículo 21. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: yo os aseguro que un rico difícilmente entra en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y después Jesús le dijo, cuando se refiere al joven rico: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. A ver, ¿quién está pidiendo para entrar? Ahí está. Tendrás un tesoro en el cielo. Bueno, ahora sí. Y luego ven y sígueme. Entonces, ese es como el texto que escucha Antonio entrando a la iglesia. Y eso lo mueve, lo interpela al punto de que sale de la iglesia, no espera a que termine la liturgia, va a su casa, vende lo que tiene, se reserva un poquito para él y su hermana, recuerden que sus papás habían fallecido, y reparte entre los pobres sus bienes. Como de alguna manera uno se pregunta, ¿cuántas veces había escuchado este pasaje? Y no pasó nada. Pero ese día sucedió. Sucedió la interpelación y la respuesta, ¿verdad? Sucedió que Dios interpelaba a través de la Sagrada Escritura y Antonio respondía. Lo mismo sucede con el otro texto en la vocación de Antonio, en ese proceso, Mateo 6, versículo 34. Donde
Nuevamente, Antonio escucha la escritura y se siente profundamente interpelado. Dice, así que no os preocupéis por el mañana se preocupará de sí mismo, cada día tiene bastante con su propia. Y entonces Antonio lo que hace es, va, vende todo lo que había lo que tenía, toma a su hermana, que su hermana era más chiquita, toma a su hermana y la entrega a un grupo de mujeres, de vírgenes, que vivían ahí cerca. Y él se retira, deja la casa paterna, se retira a la periferia de la aldea y junto a otros ascetas comienza ese proceso. Para los padres del desierto, la Biblia era una escuela para la vida. Basta leer los apotegmas, por lo menos algunos apotegmas. Fíjense, a un grupo de hermanos que quería una palabra de Antonio, éste le responde, ¿oyeron la escritura? Pues eso es bueno para ustedes. ¿Verdad? Iban buscando qué le podía decir y Antonio los enfrenta a la escritura. Dice, bueno, lean la Biblia. Eso es bueno para ustedes. ¿Sí? Otro discípulo le preguntó a Antonio, ¿qué debo observar para agradar a Dios? Y el anciano le respondió diciendo, guarda esto que te mando, a donde quiera que vayas, lleva a Dios ante tus ojos, y cualquier cosa que hagas, toma un testimonio de la Sagrada Escritura. Fíjense cómo la Escritura entonces es la guía para quien practica la lección divina, pero en realidad para todo cristiano, ¿verdad? Cada vez que vayas a hacer algo, toma un testimonio de la Escritura. Eso implica que uno tiene que tener un conocimiento, ¿verdad?, de la Sagrada Escritura. Para los padres del desierto, lo importante era vivir la Escritura más que leerla. Y esto es algo que tenemos que entenderlo en el contexto en que se produce. Recordemos que a diferencia de nosotros, que estiramos la mano a la biblioteca y sacamos una Biblia, en el siglo IV, siglo V, siglo VI, siglo VII, ¿verdad? Y hasta el año 1500 y algo que surge la imprenta, las Biblias eran manuscritos, se escribían a mano. Eso significaba que no todo el mundo tenía una Biblia. Entonces, ¿dónde tenían los padres del desierto el contacto con la Escritura? En primer lugar, en la liturgia, cuando iban al templo. Es más, los que llevaban vida eremítica, si no tenían una Biblia, no tenían acceso, salvo que lo aprendieran de memoria, no tenían acceso ni a los salmos, ni a las lecturas, ni nada. Por eso es que San Benito dice que dediquen un tiempo a estudiar las Escrituras. Había que memorizarlas. Entonces, primero, en la liturgia. Segundo, bueno, textos que en la liturgia los escuchaban y los repetían durante mucho tiempo para poder grabarlos, para recordarlos, para hacerlos parte de su cuerpo, de su vida. La tercera forma que tenían de acceder a la escritura, bueno, era a través de el padre espiritual que podía como recomendarle, mire, haga esto que hizo el Señor en tal momento y ahí contacto con la escritura, ¿no? Y la cuarta forma, muy pocos monjes la tenían, era tener un manuscrito o tener algún libro de la Biblia. Eso significaba que tenía que saber leer para poder tenerla, porque si no, ¿de qué le sirve?
y la gran mayoría del monacato en aquel momento era indocto, no sabía leer ni escribir, por lo tanto, la mayoría era de memoria. Pero fíjense lo que dice. En un momento de gran frío, fíjense, esto tiene que ver con cómo los monjes vivían más que leían la escritura. Este es un texto de un escrito, de un apotegma copto, no está en la lista de los apotegmas tradicionales, es de la iglesia copta. Y dice, en un momento de gran frío, Serapión encuentra en Alejandría a un pobre completamente desnudo. Él se dice, es Cristo, y yo soy homicida si muere antes de que haya procurado ayudarle. Serapión se quita pues todos sus vestidos y se los da al pobre. Luego queda desnudo en la calle, con un evangelio bajo el brazo, como único objeto conservado. Un transeúnte que lo conocía le pregunta, Abba Serapión, ¿quién te quitó tus vestidos? Y Serapión, mostrando su evangelio, responde, aquí tienes quien me quitó mis vestidos. Fíjense entonces, ¿no? Cómo esa encarnación de hacer literalmente lo que dice el Evangelio. Continúa el texto. Y Serapión, mostrando su Evangelio, responde, aquí tienes quien me quitó mis vestidos. Serapión se va a continuación a otro sitio y ve a alguien que es llevado preso porque es incapaz de pagar una deuda. Serapión, movido por la piedad, le da su evangelio para que, vendiéndolo, pueda reintegrar su deuda. Cuando, sin duda, tiritando de frío, Serapión regresa a su celda, su discípulo le pregunta, ¿dónde está su túnica? Y Serapión responde que la dejó donde era más necesaria que sobre su cuerpo. A la segunda pregunta de su discípulo, ¿y dónde está tu evangelio? Serapión responde, vendí al que me decía continuamente, vende tus bienes y dalo a los pobres. Lo di a los pobres para tener mayor confianza en el día del juicio. Fíjense entonces cómo de alguna manera Serapión, pero bueno, él es uno entre muchos que entendían que la escritura estaba para vivirse, no para leerse, ¿verdad? Y eso es algo que por ahí nosotros hemos perdido de vista en este siglo XXI. Por ahí nos hace falta comenzar a vivir la escritura. Esto es un hecho que sucedió en el entorno de Pacomio. Un día, Teodoro, el discípulo preferido de Pacomio, pregunta a este último, con su fervor de neófito, ¿cuántos días se debe permanecer sin comer durante la Pascua, es decir, la Semana Santa? La regla de la Iglesia y la costumbre general era hacer ayuno total durante el viernes y el sábado de la Semana Santa. Pero algunos pasaban 3 o 4 días sin comer nada. Pacomio le recomienda atenerse a la regla de la Iglesia que pide guardar un ayuno absoluto durante los únicos 2 últimos días, a fin, dice, de tener fuerzas para cumplir sin desfallecer las cosas que nos son mandadas en la Escritura.
la oración incesante, las vigilias, la recitación de la ley de Dios y el trabajo manual. Fíjense que ante los excesos que cometían algunos cristianos y algunos monjes, la prudencia de Pacomio. Está bien hacer el ayuno, pero debemos tener como criterio que la escritura hay que vivirla. La escritura nos manda a orar, nos manda a hacer vigilia, nos manda a recitar la ley de Dios y nos manda a trabajar. Por lo tanto, tenemos que tener fuerzas para eso. Y para vivir la escritura es necesario conocerla. Los padres del desierto las conocían, como les decía hoy, a través de la escucha en la iglesia, a través de aprender los textos de memoria y rumiarlos, a través de la lectura comunitaria. Estaban en el comedor, por ejemplo. Recuerden que en los comedores, en los refectorios de los monasterios se leía la escritura y ahí escuchaba. A través de la lectura personal, cuando se tenían los libros, y a través del Padre Espiritual. Lo que nosotros hoy deberíamos preguntarnos, bueno, ¿y nosotros? Para conocer mejor la escritura, para vivir la escritura, ¿qué tenemos? Además de tener el libro, ¿no? Esa es una de las preguntas que debiéramos hacernos. ¿Qué hacemos para tener un mayor conocimiento de la Sagrada Escritura? Importa mucho entonces para nosotros hoy, en el siglo XXI, formarnos en el entorno de la Sagrada Escritura. Y eso implica conocer geografía bíblica, arqueología bíblica, las lenguas bíblicas, tener un texto de concordancia bíblico, tener diccionario bíblico, porque eso nos permite tener un mayor conocimiento del texto en su contexto, tener un mayor conocimiento de en qué entorno se produjo ese texto y quiénes son o quiénes fueron los destinatarios de ese texto. En el desierto, la escritura es constantemente interpretada, y eso lo vemos también en los apotegmas. Esta interpretación no se expresa bajo la forma de comentarios o de homilías, sino de las acciones y los gestos, en una vida de santidad transformada por el diálogo constante entre el eremita y la escritura. Recuerden aquello de la rumia, ¿verdad? De la repetición, un diálogo constante. Cuando hablamos de diálogo, entonces le estamos dando a la escritura casi un valor personal, es decir, conversamos con la escritura, ¿sí? Conversamos con la Biblia. No es solo la lectura de un libro más. Es decir, yo no tomo el Quijote de la Mancha y lo leo como leo la Biblia. La Biblia contiene el mensaje de Dios, las cartas de Dios. Bueno, entonces de alguna manera hacemos que se genere ese diálogo entre Dios y nosotros. Igual debe ser para nosotros en el cenobio que en el eremitorio. Es decir, la importancia de la Biblia tiene que estar siempre. Otro de los aspectos, así por un lado, la Biblia es escuela de vida, ¿sí? Nos enseña a vivir. Por otro lado, es escuela de oración. Casiano, Juan Casiano, o Casiano el Romano, como quieran llamarlo, que vivió allá por el siglo IV, siglo V, escribió dos obras muy importantes, las colaciones y las instituciones. Las colaciones es esto, las conversaciones, ¿verdad? Viene alguien, expone y después se pregunta. Bueno, en la colación 9 y en la 10 da testimonio de lo importante que es la escritura
como escuela de oración. Y pone en boca del abad Isaías, una conferencia que daba abad Isaías, y este abad dice: el fin del monje y la más alta perfección del corazón tienden a establecerle en una continua e ininterrumpida atmósfera de oración. E Isaac explica que todo lo demás de la vida, la ascesis, la práctica de las virtudes, no tiene sentido ni razón de ser más que si conduce a este fin. Es decir, siglo IV, siglo V, los grandes maestros tenían como único fin la escritura como regla de vida. Vida de trabajo, vida de oración, vida social. Siempre la escritura era como el centro en que giraba todo su entorno, toda su vida. Por otro lado, Cipriano de Cartago formulaba una regla que sería citada a continuación por casi todos los padres latinos, es decir, está en casi todas las reglas latinas, y dice: o bien reza asiduamente, o bien lee. En ciertos momentos hablas tú con Dios, en otros momentos escucha a Dios que te habla. Esto que decía Cipriano llegará a ser la clásica frase que escribió Jerónimo, el padre de la iglesia, ¿no? Que decía: cuando tú rezas, hablas a Dios, cuando lees, Dios te habla. Y como la lección divina justamente es ese intercambio de lectura y oración, es decir, nosotros en este siglo XXI estamos muy acostumbrados a agarrar un libro y devorarlo, ¿no? Empezamos a leerlo y no paramos hasta que llegamos al fin. La lección divina es distinto. Yo empiezo a leer lentamente y puedo estar media hora con un versículo. Entre que lo leo, lo repito, lo mastico, lo pienso, hago oración, me quedo como pensando en esa situación. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. La lección divina es un proceso, y en ese proceso tenemos que estar abiertos a el diálogo y a la escucha, ¿verdad? Es una conversación. Así que Jerónimo entonces dice: cuando lees, Dios te habla, cuando oras, tú le hablas. Diálogo. Lección divina igual diálogo. Abba Nesteros, el abad Nesteros, en la conferencia número 14 de Casiano, dice que debemos tener el celo de aprender de memoria la hilación de la Sagrada Escritura y repasarla sin cesar con la memoria. Esta meditación continua, dice, nos proporcionará un doble fruto. Primero, nos preservará de los malos pensamientos, porque vamos a estar ocupados en repetir texto, ¿verdad? Y pensar lo que estamos diciendo. Y luego, esta recitación o meditación continua nos conducirá a una comprensión que se renueva sin cesar. Es decir, que cada vez que repetimos, vamos profundizando en el conocimiento del texto, vamos profundizando y vamos abarcando toda la dimensión del texto. Nesteros tiene esta frase admirable: a medida que, por este estudio,
nuestro espíritu se renueva, las escrituras comienzan también a cambiar de cara. Se nos concede una comprensión más honda y misteriosa de ellas, cuya belleza se acrecienta con nuestros progresos. Y eso, recuerdan, creo que era, no me acuerdo si era Arsenio, creo que sí que era Arsenio, uno de los padres del desierto, que al atardecer se ponía de pie mirando al sol, levantaba los brazos y comenzaba a recitar los salmos, los 150 salmos de memoria. Y finalizaba al otro día al amanecer, cuando el sol le estaba dando la espalda. O sea que es bueno este ejercicio de reconocer, estudiar, memorizar textos. Es importante. Otra vez encontramos este vínculo indisoluble, profundo, entre la puesta en práctica de la escritura y la capacidad de comprenderlas a un nivel cada vez más profundo. Y es que cuando uno empieza a repetir y a repetir y a meditar un texto y a hacerlo parte de la vida de uno, de alguna manera vamos metiéndonos como en un pozo cada vez más profundo, que tiene cada vez un agua más cristalina, ¿verdad? Más pura. Y entonces nos vamos metiendo en la lógica de la escritura. Según el método moderno de Lectio Divina, debemos leer lentamente y debemos detenernos en un versículo tanto tiempo como nos alimente el corazón o el espíritu. Cuando ya no tenemos más emociones, no tenemos más sentimientos, pasamos al versículo siguiente. Cuando los sentimientos se han enfriado o cuando la tensión se ha disipado, pasamos al versículo siguiente. Y así vamos leyendo sin apuro. La Lectio Divina no implica un capítulo por día, ni mucho menos. Implica un tiempo de diálogo con Dios. Ellos, los primeros monjes, se quedaban en un versículo tan largo tiempo como el que les llevaba llegar a ponerlo en práctica. Fíjense qué importante. Podían estar en ese versículo 3 meses, 4 meses, 5 meses, hasta que lo hacen carne, lo viven. Cuentan que alguien vino a ver a Abba Pambo, pidiéndole que le enseñara un salmo. Pambo se puso a enseñarle el Salmo 38 en el versículo 2, pero apenas hubo pronunciado el primer versículo, yo me dije: vigilaré mi proceder para que no se me vaya la lengua. El hermano no quiso escucharlo más. Dijo a Pambo: este versículo me basta. Quiera Dios que yo tenga la fuerza de aprenderlo y ponerlo en práctica. 19 años más tarde, él se esforzaba cada día en alcanzarlo. Fíjense, 19 años con el mismo versículo. Entonces, ¿cómo de alguna manera la Lectio Divina no es eso de voy a leerme la Biblia en un año y entonces la divido así o asá, ¿no? Es una lectura gratuita, es una lectura sin apuro, es una lectura disfrutable. Por ahí no terminamos nunca la Biblia. Y no tenemos por qué hacerlo. En esta lógica del Abba Pambo,
el Abba Abraham, quien era un excelente copista de manuscritos, o sea que tengamos en cuenta que el Abad Abraham era letrado, sabía leer y escribir, era copista. Además de ser un hombre de oración, alguien pidió le copiara el Salmo 33. Él se contentó con copiar el versículo 15. Apártate del mal, obra el bien, busca la paz y corre tras ella, diciéndole al hermano, practica esto primero y después te escribiré más. Fíjense entonces cómo para ellos la escritura era la gran escuela de la vida. Ese era el gran desafío que tenía, ¿verdad? Hacer de la escritura su escuela, su tiempo de aprendizaje, de poner en práctica. Yo me quedo por aquí, a ver si hay preguntas, dudas, y en función de eso podemos seguir. Padre, una pregunta, Diga. más que nada un consejo, ¿no? Para tener una interpretación correcta y no literal, se requiere de una exégesis, ¿no es cierto? Fundamental, sí o sí. A ver, cuando estamos hablando de Biblia tenemos que diferenciar lección divina, estudio bíblico, investigación bíblica. Son tres cosas diferentes, ¿sí? Entonces, ciertamente necesitamos estudiar la Sagrada Escritura. Por eso yo les decía hoy, tenemos que tener, a ver, si yo leo, por ejemplo, el texto de la Transfiguración, ¿sí? Yo necesito tener una idea mínima de geografía bíblica. ¿Dónde está el Monte Tabor? ¿En Judea, en Samaria, en Galilea? ¿O Jesús salió y se fue a Egipto? ¿O tomó un avión y el Monte Tabor está en España? O sea, yo tengo que poder identificar los lugares geográficos. Eso implica que tengo que tener un mínimo de conocimiento de geografía bíblica. Yo tengo que tener un mínimo de conocimiento de historia de la Biblia. Se apareció Moisés y Elías. ¿Quiénes eran Moisés y Elías? Y uno significaba la ley y el otro representaba a los profetas. Pero ¿por qué ellos dos y no también Eliseo y Noé? Porque la ley dice, la Torá dice, que para dar fe de algo que es cierto, se necesitan dos testigos. Nada más. Entonces, para dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios y se transfigura, bastaba dos testigos. Simbólicamente, el evangelista nos pone a Moisés y a Elías. ¿Por qué Pedro, Santiago y Juan? Y no Natanael y no sé quién. Porque Pedro, Santiago y Juan era el núcleo de la comunidad apostólica. Cuando nosotros hablamos del movimiento de Jesús, de los seguidores de Jesús, era como varios círculos concéntricos, ¿sí? Estaba Pedro, Santiago y Juan, siempre. Y al lado, María Magdalena y la otra María. Estaba junto con este núcleo, estaba este otro. Después estaba el núcleo más grande. En torno a Pedro y Santiago y Juan estaban los 12. En torno a María Magdalena, María y Susana estaban las otras mujeres. Después estaba el otro círculo, los 72. Aquellos que envía Jesús, ¿verdad? Que en Occidente lo llamamos los misioneros y en Oriente se los considera apóstoles también, ¿no? Bueno. Y después estaba como el grupo más amplio todavía, esos que ni siquiera ahí le seguían entre esos 72. Y bueno,
Yo tengo que entender por qué tres y quiénes eran esos tres, ¿sí? Y yo tengo que tener un mínimo de conocimiento de el entorno judío. Este es mi hijo amado. ¿Cuántos hijos amados tenía Dios? ¿Para qué de testimonio de Jesús? Y tenía el rey, que era el hijo amado, tenía el profeta, que era el hijo amado, tenía el sumo sacerdote, que era el hijo amado, y tenía el Mesías, que era el hijo amado. Nosotros después, algún siglo después, diremos, no, este no solo es el hijo amado, sino que es Dios mismo de la sustancia del Padre. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Eso lo estamos viendo en el curso de Jesucristo verdaderamente divino. Entonces, yo necesito tener estudio para después cuando estoy, pero no tengo que estudiar mientras que estoy haciendo la lección divina, tengo que estudiar en otro momento. Cuando hago la lección divina, tengo que utilizar esos recursos que ya adquirí, aplicarlos al texto. ¿Por qué? Y porque en la lección divina no importa tanto la exégesis, es decir, el texto en su contexto, ni la hermenéutica, es decir, ese texto en mi contexto. Lo que importa es el mensaje. ¿Tá? Lo que yo estoy leyendo es el envoltorio. Lo que yo estoy leyendo es la botella de vino que veo. Pero cuando me tomo el vino, ahí estoy en contacto con el mensaje. ¿Sí? La letra, el libro, esto es el envoltorio. Lo que importa es el mensaje. Y eso es lo que yo leo en la lección divina. Sí, sí, Elio. Hablando de escrituras, eh, ¿quiénes son los escribas? Porque se hablan hebreos, se hablan arameos, se dice de tantas cosas. ¿Quiénes son los escribas de las Sagradas Escrituras? Bueno, ahí nos estamos saliendo del tema, pero brevemente, quienes escriben la Sagrada Escritura son sacerdotes, la gran mayoría de los textos, por ejemplo, todo el Pentateuco, sacerdotes que estaban en el exilio de Babilonia en el año 587, para que no se perdiera los agiógrafos. Exacto, para que no se perdiera la historia del pueblo y la vivencia del pueblo, como ellos estaban en el exilio, en otra cultura, en otra religión, ponen por escrito eso. Y después los profetas, bueno, tienen sus discípulos que ponen por escrito, después que ellos mueren, ponen por escrito los textos, ¿no? O sea que en realidad hay muchísimos escritores. ¿Alguna otra duda? Bueno, muy bien. Entonces, nos tiene que quedar como resumen de esta reunión de hoy que la lección divina en los padres del desierto nos aportan a nosotros hoy dos cosas fundamentales. Uno, la Biblia como escuela de vida, es decir, empezar a vivir lo que nosotros leemos en la lección divina. Y segundo, la Biblia como escuela de oración. Es decir, cuando leemos la Biblia, Dios nos está hablando, cuando asimilamos y respondemos, nosotros le estamos hablando a Dios. Ese es como el gran mensaje que nos dejan los padres del desierto en relación a la lección divina. ¿Queda claro? Sí, bueno, Perfecto, entonces. clarísimo. Tengo que estudiar los padres del desierto.
Bueno, sí, seguramente la vida de ellos nos enriquece muchísimo. Sí. Hay que poner especial atención como entendemos, la Biblia está distribuida en el Antiguo Testamento y sabemos que está el Pentateuco y el Nuevo Testamento son los Evangelios. Digamos, ¿cómo, cómo encontramos una guía, ¿no es cierto?, la punta del ovillo, digamos, para poder hacerlo de un modo adecuado, ¿no? O es por inspiración, ¿no es La cierto? punta del ovillo para la lección divina. Sí, o según el sugerido tendría que ser según el sugerido de los que nos están formando, ¿no? Bueno, Yo creo que lo ideal sí es que el padre espiritual de uno le sugiera por dónde empezar. Yo siempre digo, repito lo que me pasó a mí, que para mí fue como, bueno, justamente los aprendizajes, lo que se da entre los monjes, no se transmiten los aprendizajes. Eh, Cuando yo entré en el monasterio de la Pascua y me dieron una Biblia, me dijeron, empezás a hacer la lección divina con Marcos, cuando a mí bien, me encantaba Juan. Y yo dije, ¿y por qué Marcos? Y me dice, porque Marcos es el texto más cercano a Jesús. Jesús es el centro de la escritura, o sea, todo el Antiguo Testamento tiende a Jesús y todo el Nuevo Testamento parte de Jesús. O sea, Jesús es el centro de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es conocer a Jesús. Porque en esta cuestión de la Biblia es escuela de vida, cuando nosotros leemos un texto, lo que debemos preguntarnos es, ¿qué es lo que haría Jesús con este texto? ¿Verdad? Entonces, Marcos es el evangelio más próximo a Jesús, se comenzó a escribir en el año 45, la primera redacción, la última redacción fue allá por el 60, pero es el más próximo a Jesús. Después se escribe Mateo, después se escribe Lucas y después escribe Juan. Entonces, bueno, primer libro, necesariamente Marcos. sí, Segundo libro, y alguno, o Mateo o Lucas, uno de los dos. Juan dejarlo para el final, después que me leí el Génesis, después que me leí el Éxodo. claro, Este, del Antiguo Testamento, tal vez, bueno, una vez que leí uno o dos evangelios, y comenzar por ahí con el Éxodo o con el Génesis. él es. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque Génesis trae toda la primera parte, los primeros 11 capítulos, que son todo el mito creacional, el mito del pecado, el mito, ¿verdad? Y El después, origen. claro, todo el tema vinculado al origen. Y después del capítulo 12 en adelante, porque de ahí ya viene la historia de los patriarcas, ¿sí? Entonces, por ahí incluso hasta cuando se hace la lección con Génesis, y por ahí se puede arrancar desde el capítulo 12, porque el capítulo 1 al 11 en realidad son mitos babilónicos que se aplicaron o se reformaron o se ajustaron a la cultura hebrea y no nos aportan mucho para la lección divina. En cambio, la llama, sí es rico, por supuesto, no voy a decir que el, el acto creacional, el pecado, la desobediencia, ¿verdad? Pero no tiene comparación con el llamado a Abraham, no tiene comparación con la promesa, no tiene comparación con la alianza, ¿verdad? Es como otra dimensión. Claro, sí, sí, Después, evidentemente, el Éxodo también, porque el Éxodo nos habla de toda la historia de fidelidad de Dios que concluye en una alianza y en una entrada en la tierra, el cumplimiento de la promesa, ¿no? Ahí se cumple. Y después, bueno, cuando hablamos de los profetas, siempre es bueno empezar, yo digo, como criterio, cuando yo no tengo contacto con la Biblia y empiezo a hacer lección divina por primera vez, por ahí a lo mejor empezar con los profetas menores, los 12 profetas menores, porque son libros más chiquitos,
son más sencillos, no tienen tanta teología. Si yo agarro a Ezequiel, bueno, ¿verdad? Es como el gran teólogo de entre los profetas, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso, pero el criterio sería empezar siempre, cuando se va a hacer lección divina por primera vez, con Sí, Marcos. por Marcos. Mm, Marcos. Bueno, aunque es deliciosa toda, ¿no? Pero es bueno tener un pequeño, un mínimo orden razonable, ¿no? Para poderlo rumiar como dice usted y poderlo llevar, encarnarlo en uno, ¿no? O sea, como debe ser, ¿no? exacto. Porque leer el texto bíblico, yo en lo personal, por ahí me da vergüenza decirlo, yo la Biblia la leí una sola vez completa, de Génesis hasta el Apocalipsis, pero es como hoy, si no lo hubiese leído, hoy usted me sugirió cuando ingresé que comenzara por Marcos y el horizonte es otro, el modo de comprensión es otro, entonces Mm, es bueno tener ese orden que usted nos aconseja, ¿no? mm, sí. Sí, a ver, tenemos que tener en cuenta justamente que la Biblia son muchos, es una biblioteca. Son, en Claro, primer lugar, muchos autores de distintos contextos geográficos, si bien son todo de la zona de la Mesopotamia, pero unas cosas se escriben en Palestina, otras cosas se escriben en Babilonia, otras cosas, ¿no? Porque depende sí, de por dónde anda el pueblo y los escritores. Unas sí, cosas se escriben en el Reino del Norte, otras se escriben en el Reino del Sur. Entonces, cambian los contextos y cambian las épocas. Tengamos en sí, cuenta que la Biblia contiene casi 1000 años de historia, ¿no? Entonces, fíjense, si será... Yo nací en 1960, o sea, a hoy no llega a 100 años. Y sin embargo, hoy no necesitamos ni siquiera escribir para comunicarnos, y en aquel tiempo se usaba una lapicera pluma que había que mojar, escribir, sí, poner un secante, ¿verdad? Y hoy por martillo, hoy, entonces, si todo ha cambiado tanto o se cambia tanto en 100 años, imaginemos en 1000 años, ¿verdad? Las transformaciones culturales que se fueron dando en cada aldea, en cada pueblo, en cada civilización que estuvo en contacto con el pueblo hebreo. sí, O sea que no es lo mismo leer Marcos que leer el Apocalipsis. claro, Este, Porque después tenemos todos esos disparates de interpretaciones del Apocalipsis, ¿verdad? Que uno que ha estudiado se aterra cuando escucha algunas cosas sí, que le oye a los predicadores. es verdad. Entonces, Ella está explicando también, padre, no me lo haga callar. El perrito. el perrito está ladrándole a un gato que lo tiene como loco, pero bueno, está. Así está. Los míos están en silencio porque están en el balcón. Sí, eso es lo último que dijo usted. Pasa mucho acá, por lo menos acá en Tucumán, que abren iglesias en su casa, qué sé yo, y con un micrófono empiezan a decir que ya es el fin del mundo, que porque lo leen a Juan. Entonces la gente tiene miedo a eso. Yo me he dado cuenta, así atraen a mucha gente porque están asustadas por los escritos que leen de Juan. Claro, es Pero que ellos en realidad el Apocalipsis no es ningún escrito del fin de los tiempos. Eso es lo primero. Y es un error ubicarlo como un libro del fin de los tiempos. Es un mamarracho. El Apocalipsis es un libro concretamente que se escribe para los cristianos de fines del siglo primero, en tiempos de persecución, y es para ellos. Que traer ese mensaje a hoy no tiene sentido ninguno.
y se utilizan las plagas del Apocalipsis, ¿no? Las sequías, las enfermedades, no sé qué, para hablar del fin del mundo. Bueno, a ver, en la Edad Media murió 2/3 de la humanidad con la peste negra. Y el mundo no se terminó, siguió. ¿Tá? En Hiroshima y en Nagasaki murieron millones de seres humanos con la bomba atómica. Y aquí estamos por empezar la Tercera Guerra Mundial. Enfermedades ha habido siempre. Pestes ha habido siempre. Cataclismos ha habido siempre. Terremotos, guerras, inundaciones, siempre las ha habido. Y el mundo no se terminó. O sea que es gente que le encanta llamar la atención, ¿sí? Y bueno, y siempre hay, como decía mi abuela, un roto para un descosido, ¿no? Siempre nos decían a nosotros, no, Juan no lean. Bueno, directamente que no lo leamos, porque nos confundimos o creemos cualquier cosa. No, pero el Apocalipsis hay que leerlo justamente para desburrarse. Sí. Es importante leerlo para desburrarse, pero hay que leerlo en su contexto. Hay que saber que cuando habla, hay que saber que cuando el Apocalipsis habla de la bestia, está hablando del emperador César Nerón, no está hablando del diablo. Hay que saber que cuando habla de la gran prostituta, está hablando de Roma. ¿Tá? O sea, hay que leer el texto en su contexto, y si no, bueno, es preferible, claro, si uno es un burro, y repite, es preferible no leerlo, pero por eso justamente yo digo que uno tiene que cultivarse en estos temas. Claro, yo ahora recién me entero con lo que usted enseña, que no entré ahora aquí a la comunidad, de que era escrito para esa época, para lo que estaban viviendo en esa época. Porque como yo le digo, todos usan lo de Juan para decir que eso es lo que está pasando ahora, por ejemplo. Bueno, pero si uno tiene la información, si uno está formado, ¿tá? Ahí puede devolverle y decirle, bueno, a ver, ¿por qué? Pestes, en la Edad Media murió 2/3 de la humanidad. En el cólera murieron infinidad de personas. Cuando en América llegaron los europeos, murió casi toda una cantidad importantísima de los pueblos originarios porque no tenían la inmunidad frente a los virus que tenían los europeos. O sea, siempre ha habido muertes por epidemias. Siempre ha habido terremotos. Bueno, y aquí estamos. Sí, yo recuerdo cantidad de predicadores hablando del COVID. Aquí estamos. ¿Sí? O sea, eso pasa porque no hay información seria sobre la Sagrada Escritura. Agarran una Biblia y se ponen a decir cualquier cosa, ¿no? A ver, que los cristianos a veces, y esto es una autocrítica que nos tenemos que hacer, ¿sí? Los cristianos a veces tomamos la Biblia y la aplicamos a situaciones que no corresponden, ¿sí? Pero tenemos que saber que existe en la Biblia algo que se llama reserva de sentido. Por ejemplo, tomamos el profeta Isaías capítulo 7. La joven concebirá y dará a luz un hijo y su nombre será Emanuel. Isaías, ¿qué es lo que está diciendo? Le está diciendo al rey Ahaz que su esposa, que todavía es joven y que todavía no ha parido, va a quedar embarazada. Y que ese príncipe que va a nacer va a ser una señal de Dios. Eso es lo que está diciendo Isaías. Los cristianos tomamos ese texto que utilizó Isaías para el rey Ahaz y se lo aplicamos a la María. ¿Sí? Eso se llama reserva de sentido, es decir, utilizamos un texto para dar sentido a una situación.
un texto que es como una puerta abierta, es una promesa que vale para María. Entonces, nosotros aplicamos ese texto y por lo tanto, bueno, la joven dará a luz un hijo y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros o Dios entre nosotros, dependiendo de la interpretación que se haga. ¿Sí? Pero Isaías no estaba pensando en María cuando dijo eso, estaba pensando en la mujer de Ahaz. No estaba pensando en Jesús, estaba pensando en el príncipe heredero. Pero así nos enseñan, padre. Sí, así nos Pero enseñan está bien que nos enseñen así porque eso se llama reserva de sentido en teología. Es decir, el texto lo podemos aplicar, pero no está dirigido a esa persona, ¿sí? Podemos aplicarlo. Por ejemplo, otro texto, qué sé yo. Los cristianos, a ver, Jesús muere, lo crucifican, y lo primero que se plantean los discípulos es, a ver, que predicó el reino de Dios, que hizo milagros, que nosotros creímos que era el Mesías, que lo proclamamos como Mesías en una gran manifestación, terminó clavado en una cruz. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Jesús nos mintió? ¿Nosotros nos equivocamos? Y entonces empiezan a buscar en la Escritura. Y encuentran, por ejemplo, los cánticos del siervo de Yahvé, de Isaías. Y dice, bueno, Isaías no hablaba de Jesús cuando escribió eso. De hecho, los cánticos del siervo se refieren al propio profeta y a la vida del profeta. Pero los cristianos dijeron, mirá, esto es lo que le pasó a Jesús. Y lo identifican con el siervo Yahvé. Eso se llama reserva de sentido, es decir, tomamos un texto y lo aplicamos a un contexto nuestro hoy. Y no está mal. Pero no podemos darnos el lujo de predicar el fin del mundo porque ni siquiera Jesús lo predicó. El propio Jesús dijo, no le corresponde a ustedes saber cuándo. Inclusive sus enseñanzas en su mayoría eran parábolas, ¿no? Y la interpretación, digamos, no podía ser nunca literal. Entonces, ese proceso de comprensión debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Creo que en toda la Biblia. Para toda la Biblia, siempre, por eso yo siempre digo, cuando hacemos lección divina, tenemos que ponernos los lentes del Evangelio. Es decir, yo tengo que leer de Génesis a Apocalipsis con el filtro del Evangelio. Esos 4 libritos, ¿cuál es el mensaje de esos 4 libritos? ¿Sí? Y entonces eso aplicarlo. Esto que decía el abad Abraham. Bueno, después que vivas esto, yo te escribo lo otro, ¿no? Bueno, ¿qué me está diciendo a mí Jesús? ¿Y cómo lo vivo? Ese es el desafío. Bueno, muy bien. Recuerden de todas maneras esos 2 aspectos que les comentaba, no se olviden nunca. La Biblia es escuela de vida, es para vivirla, no para leerla. Y la Biblia es escuela de oración, es para orar con ella y no para leerla. Para leer tenemos otro libro. En la lección divina es eso, ¿sí? Bueno, les dejo por aquí entonces y nos estaremos viendo mañana en la Eucaristía. Muchas bendiciones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias por explicarnos todo.